Cordial saludo, mi nombre es Andrés Fonseca, estudiante del curso Sujetos, Subjetividades y Lenguaje del Grupo Colaborativo 4040-2924. Hoy les hablaré sobre el impacto de los usos discursivos del lenguaje en la configuración de subjetividades en la vida cotidiana, tomando así el caso del estudio del mito de la Llorona, que fue el que escogí en la fase 2. Esta posición parte de la reflexión teórica, pero también autobiográfica y cultural, que muestra los relatos y circulan socialmente como un dispositivo social que forma parte de nuestras emociones. Asimismo, es nuestra manera de estar en el mundo y nuestra identidad. Bueno, para comenzar es clave comprender que el lenguaje no solo es una herramienta que utilizamos para comunicarnos, muy bien, desde una perspectiva contemporánea, sino el lenguaje es una fuerza productiva capaz de construir realidades, subjetividades e identidades sociales, tales como lo recalca Salomé Morales, que plantea que el lenguaje es una praxis existencial, una mediación entre el mundo y la conciencia, entre lo social y lo individual. Bueno, es decir, no solamente hablamos con el lenguaje, sino que el lenguaje también nos habla en forma de como nos nombra, las palabras, los relatos, los símbolos o no son inocentes. Configurar los límites de lo que podemos pensar, es sentir y ser. Y en la lógica, los mitos y narraciones orales como La Llorona son potentes dispositivos que moldean nuestras formas de vivir en el género, el dolor, la culpa o la maternidad. En este caso, el dispositivo social que analizo es el mito de La Llorona. Esta leyenda presente en múltiples culturas latinoamericanas narra la historia de una mujer que, tras perder o matar a sus hijos, vaga eternamente buscando entre llantos y desgarradores. Aunque parezca un simple cuento de terror, este mito funciona como un mecanismo de control simbólico y emocional. Opera especialmente en contextos rurales y populares para regular conductas, emociones y roles, principalmente en las mujeres de la infancia. Partemente como se involucra también ahí en el respectivo la parte sociodemográfica. Yo vivo en la parte de acá de Puente Aranda, Bogotá. Partemente no conozco la localidad porque no la he trabajado, pues, ¿qué le digo yo? Como la desconozco, ¿sí? Conozco algunas cosas porque la participación ha sido como muy poca referente, conozco lo básico, de pronto cursitos que hacen, la comunidad trabaja en algunas cosas, pero realmente uno ve como un poquito descuidado la parte de esta localidad. He trabajado un poquito más en la parte de San Cristóbal, pero San Cristóbal fue porque pues igualmente trabajé allá y eso, pero Puente Aranda sí no conozco de mucho y tampoco puedo, digamos, extenderme a conocer o como digo, buscar formas para poder, digamos, trabajarla, porque sí sería bueno, ¿no? Porque es que esta es una localidad prácticamente descuidada para mí, ¿no? Entonces es eso, que se debe buscar y plantearse más ideas como para poder ser perteneciente a la localidad. Bueno, y continuando sobre los recursos cultivos del mito, la potencia del mito de La Llorona radica en la multiplicidad de recursos discursivos que emplean. Por un lado, tenemos la imagen de la mujer vestida de blanco, el rostro pálido, o incluso el esquelético, la figura que dibuja la niebla, mejor dicho, una cantidad de cosas. Luego están las expresiones verbales, como el grito "¡ay, mis hijos!", que resuena como símbolo de pérdida, culpa y desconsuelo. Sí. Además hay modismos y advertencias que se vuelven parte de la vida cotidiana. No salgas de noche o te lleva la Llorona, una madre siempre cuida a sus hijos como la Llorona, algo así, prácticamente lo que se escucha ahí. Todos esos elementos configuran una narrativa visual y oral que circula socialmente y que moldea imaginaciones colectivas, sobre todo sobre parte de lo que es femenino, la maternidad y el castigo, que es lo que se basa. En cuanto a subjetividades de este mito, ¿qué se promueve? Entonces, ¿qué subjetividades? Uno se pregunta, ¿qué subjetividades construye este mito? Entonces, primero, una subjetividad femenina anclada en la culpa, el dolor, la expresión. La mujer es representada como una madre eterna, como víctima o verduga, pero siempre desde la pérdida. Segundo, promueve una visión masculina ausente. El hombre que abandona o traiciona no es castigado. La responsabilidad emocional y social recae totalmente en la mujer. Tercero, es un discurso de clase. Eso es un mito que es más frecuente en sectores populares, donde las narraciones orales siguen vigentes como forma de enseñanza moral. Y finalmente construye una subjetividad étnico-cultural mestiza. ¿Qué es?
pues reforzar modelos coloniales donde lo femenino está vinculado al sacrificio. Así como lo señala Tamayo y Debut, la imagen de la Llorona representa una maternidad vulnerada, sufriente y castigada. También, según Mente Betancourt, complementa que estas representaciones visuales terminan homogeneizándose en la identidad y negando otras formas posibles de ser mujer. Bueno, ¿qué ejemplos personales y cotidianos podemos mirar? En mi vida propia, este mito estuvo presente desde muy joven. Recuerdo como en mi familia se usaba la figura de la Llorona para que no saliera tarde, para que no sea desobediente. La Llorona se llama a los niños que no hacen caso y era una frase muy común, más que todo de mi abuela. Eso también, o una tía, no faltaba. Pero más allá del miedo, el mensaje era claro. Pues debe ser obediente, no causar problemas, ajustarse a lo que se espera de ti. Bueno, con el tiempo entendí que esa advertencia no era solo seguridad, sino que sobre género las mujeres rompen en su rol algo tradicional, que son castigadas social y simbólicamente, muy juzgadas por parte de esta sociedad. Así este mito fue configurado en mí una subjetividad marcada por la culpa y el temor al terror, especialmente en relación con el cuidado y la responsabilidad emocional. Bueno, referente a todo esto sobre el relato de la Llorona, el mito y todo eso, entonces vamos a sacar unas teorías que sustentan el análisis. Para comprender todo esto recurre a diversos autores que nos permiten profundizar en el análisis. Una, Sola Morales, plantea que el lenguaje construye figuras sociales como el yo y el nosotros formando identidad. Ramírez y Anzaldúa explican que la subjetividad surge de la interacción entre el psique individual y los imaginarios sociales. Salerno describe cómo la cultura visual contemporánea moldea subjetividades a partir de dispositivos espectaculares. Otro, Betancourt. Betancourt analiza el poder simbólico de las imágenes visuales en una construcción de identidades y exclusión de formas, o otras formas más o menos así. Arias sostiene que los sujetos se configuran en relación con las instituciones, los discursos y las prácticas sociales, prácticamente históricas, que todos coinciden en que la subjetividad no es natural, sino una construcción histórica, discursiva y emocional. Aparte que podemos mirar eso, ya para complementar, es el sujeto como creador. ¿Qué se quiere decir eso? Ahora bien, ¿estamos complementados a determinar esos relatos? La respuesta es no. ¿Cómo plantea Castoriadis? Los sujetos también tienen una capacidad de creación radical e imaginar otros sentidos. Foucault diría que los dispositivos nos constituyen, también pueden ser interrumpidos, reunificados, resistidos. Bueno, en ese sentido, la Llorona no tiene que ser solo un símbolo de culpa. Puede convertirse en una figura de denuncia, de justicia, de empoderamiento. Podemos cambiar la perspectiva prácticamente de todo eso. En la literatura y el cine contemporáneo hay versiones que reintegran el mito desde una perspectiva feminista, dándole agencia así a una idea del personaje, prácticamente. ¿Qué reflexión crítica tendríamos sobre esto, lo que hemos trabajado? Entonces, ¿qué hacemos con estos relatos en la vida cotidiana? ¿Qué nos pueden aportar? A ver, lo primero es reconocer su poder. No son inocentes, forman modos de ser. Lo segundo es leerlos críticamente, preguntarnos a quién benefician, qué subjetividades promueven y cuáles silencian. Y lo tercero es crear nuevas narrativas, más justas, más amorosas, más diversas. No se trata de eliminar la tradición, sino de abrirla a otras interpretaciones que no reproduzcan culpa ni violencia simbólica. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto misterioso, esto que es parte de la sociedad que rige? Para cerrar, quisiera subrayar que el lenguaje es una acción, no solo describe el mundo, lo crea. Mitos como la Llorona configuran nuestras emociones, nuestros valores, nuestras relaciones sociales, pero también nos dan la oportunidad de mirar críticamente, de resistir e imaginar otras formas de ser.
como dice Sola Morales, el lenguaje es mediador y como tal puede ser usado para reproducir la opresión o para liberarnos. El desafío es aprender a habilitarlo de manera consciente, responsable y creativamente, y entender que estos trabajos que tienen eso para que uno pueda, digamos, mirar a otro contexto, saber qué el sujeto hace perteneciente a una sociedad, es de ver e interpretarnos cómo nos podemos salir y mirar una expectativa clara. Les agradezco por su atención y espero entonces verlo en la próxima oportunidad. Muchas gracias.